Invitados que tienen que ver con lo que va a ser las elecciones de este próximo abril, 11 de abril, donde tenemos varios candidatos que van. Bueno, son las municipales, pero está incluido ahora también los constituyentes y los gobernadores regionales. En este caso, tengo a don Claudio Quiroga, que también es candidato a constituyente ahora el 11 de abril 2021. ¿Cómo está, Claudio? Gusto saludarlo, bienvenido. Bien, muchas gracias, gracias por la invitación y bueno, efectivamente estamos desafiados aquí con el proceso constituyente y con el desafío que tenemos el 11 de abril de la elección de los delegados a la convención. Cuéntame, Claudio, para la gente que no esté enterado y que no entiende mucho de qué se trata esta elección, porque, a ver, la elección de municipales es un poquito más clara, Sí. ¿ya? Pero la de los constituyentes es algo nuevo, el gobernador regional también es nuevo. En el caso tuyo que postulas como constituyente, ¿de qué se trata? ¿Es para el cambio de la Constitución? Sí. ¿Cuál es tu opinión? ¿Reescribir completamente la Constitución? Sí. ¿Modificarla? Cuenta un poquito los detalles de eso. Bueno, en realidad estamos en un proceso constituyente. Como todo proceso tiene fases. La primera fase fue el plebiscito y la segunda fase es la elección de los delegados. Ganó el plebiscito de octubre que se hiciera una convención, ¿cierto?, constitucional 100% elegida. Recuerda que había una opción mixta también. Ajá. Incorporada parlamentario. Bueno, entonces ahora hay que elegir a 155 personas que representen un poco esta voluntad de cambio constitucional, y lo que se va a hacer, según la ley 21.200, que es la que rige todo el proceso constituyente, es una nueva constitución. No se va a reemplazar la anterior, se escribe en una hoja en blanco, todo nuevo, todo sin ningún antecedente. Obviamente que uno mira la historia, mira de la literatura comparada a otros países, pero en estricto rigor se va a escribir una nueva constitución que esas 155 personas vamos a deliberar y vamos a generar un texto que responda al nuevo Chile, porque el proceso constituyente nació, no nació por voluntad de la clase política, ni nació porque, o de manera espontánea, sino que nació como una vía institucional de salida para la crisis que se manifestó en octubre, de reclamo ciudadano, de tensión, de estallido, como la gente también lo ha llamado, y finalmente es la manera en que la política se hace cargo del desafío que la gente nos puso en la mesa, es decir, ¿cómo hacemos para que Chile sea más justo, más igualitario, más democrático, para que haya más inserción? ¿Cómo podemos lograrlo? Bueno, un nuevo texto constitucional apareció ahí en la mira como un gran propósito, como un gran objetivo, y de eso se trata. Por eso que estamos en esta campaña, porque en el fondo motivados por ese telón de fondo que es la ciudadanía expresándose en relación a lo que quiere cambiar. Vamos a escribir una nueva constitución, no se va a reformar la actual. Va a haber 9 meses y hasta 12 para escribir el texto constitucional, y va a haber una asesoría de personas técnicas, expertas, de algunos jueces también de la Corte Suprema. Todo eso está regulado por una ley que es la 21.200, y se va a producir un texto, y cuando se escribe ese texto se va a preguntar a la ciudadanía de nuevo si lo aprueba o lo rechaza. Eso es en agosto del 2022. Ahí se va a hacer lo que se llama el plebiscito de salida. Entonces, en el proceso constituyente estamos en la segunda fase, después vamos a entrar a la tercera, escribir el texto, y a la cuarta, plebiscitar la salida. Esas son las 4 fases del proceso. Claudio, en tu opinión muy personal, ¿y dónde quieres tú hincar el diente? ¿Dónde quieres tú abordar? ¿Cuál es lo más interesante que podríamos abordar para mejorar las condiciones de nuestro país, también del ser humano, de nuestros ciudadanos, en comparación a la actual constitución que existe? Donde, bueno, hay muchas cosas que mejorar, pero ¿dónde hincarías tú personalmente la letra y qué hay que mejorar? Sí, bueno, la clave está en lo siguiente. Cuando llega la dictadura, desmonta un sistema que existía, ¿no?, de protección social, y genera la privatización de los insumos esenciales de la vida. Es decir, privatizó el agua, la educación, la salud, ¿cierto? Bueno, y hoy día el Estado, según esta Constitución, no puede insumar esos bienes sociales, no los puede solventar, no los puede repartir, no los puede dar. Todo lo que el Estado puede dar es aquello que los privados no quieren o no pueden hacer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si el Estado quiere poner una escuela, seguramente que la va a tener que poner en un lugar donde los privados no se atrevan a ir. Por ejemplo, un pueblo rural de 15 personas. Ahí un privado no va a hacer un negocio con la educación porque no le conviene, porque un negocio es un negocio. Entonces el Estado
lo va a hacer. Bueno, pero el Estado no puede hacer un colegio hoy día donde ya hay colegios. No puede solventar ninguna necesidad social, no puede insumarla, porque es un rol subsidiario el que tiene según el propio texto constitucional. Entonces, ahí hay una limitante enorme. Yo creo que si cambia esa característica del Estado, cambian muchas cosas, porque a lo mejor tú vas ahora a poder elegir entre si yo estoy en la FP o estoy en la previsión que me ofrece el Estado. Pero hoy día, ¿tú tienes esa opción? No. No la tienes porque esta Constitución dice que ese insumo tiene que ser privado. Solo privado. Y los únicos que tienen el sistema público son los abuelitos residuales del sistema antiguo. ¿Ya? Y lo mismo pasa con los colegios, es decir, son los residuales del sistema antiguo. Pero no hay forma, lo mismo, todo es privado, tiene que ser privado, porque la ley impide. Entonces yo pienso que ahí hay un tema muy central, porque cuando tú lucras con bienes sociales, yo no tengo nada contra el lucro, para nada, pero sí creo que es muy distinto vender zapatillas que ofrecer educación. Lo considero éticamente y filosóficamente muy distinto. Y no debiera haber posibilidades para el lucro en esos ámbitos. Y finalmente lo hay. Hoy día se ha acabado un poco el tema del lucro en la educación, pero ha sucedido algo que también es pernicioso para la clase media. Por ejemplo, antes de la reforma había un 7% de colegios privados. Después de la reforma, que tiene la intención de terminar con el lucro, hay más colegios privados que antes. ¿Por qué? Porque los colegios tenían la alternativa de volverse fundación y suministrar gratuitamente sus servicios, ¿cierto? De manera progresiva, bajar el arancel hasta llegar a cero, ¿cierto? Pero decidieron muchos de ellos no pasar a fundación y convertirse en colegios privados, es decir, muchos particulares subvencionados a privados puros. ¿Y qué pasó con el arancel? Una mamá que pagaba 80.000 pesos por la mensualidad de su hijo, hoy día paga 150. Entonces, en el fondo, salió peor a muchos ciudadanos les salió peor el remedio que la enfermedad. Entonces, ¿qué propongo? ¿Y qué creemos? Que los derechos sociales deben estar en una franja de protección del Estado. Y que tú tengas algunos derechos garantizados. Y para eso también que la Constitución debe establecer en un estatus muy significativo la manera en cómo el Estado recolecta los dineros con los que puede suministrar esos bienes sociales, porque el primer argumento es no hay plata. Pero ¿quién mira la elusión tributaria? La evasión tributaria. ¿Quién mira el impuesto al lujo? ¿Por qué no hay en Chile impuesto a los super ricos? ¿Por qué las empresas pagan más o menos la mitad de los países OCDE? Entonces, ahí hay un tema central. Cuando tú pagas una alta carga impositiva, tú lo quieres tener de vuelta es un Estado que funcione, o una sociedad que funcione. Los europeos pagan muchos impuestos, pero claro, funciona todo de maravilla. Acá en Chile nosotros pagamos el IVA, pero no funciona todo de maravilla, y el IVA es regresivo. Por ejemplo, todo ese estatus del poder, de cómo se reparte, de cómo el Estado recolecta dinero y cómo insume bienes sociales, para mí eso es neurálgico. Transitar de una sociedad del lucro a una sociedad de derechos. Transitar de que tú, si estás enfermo, pueda el Estado suministrarte los bienes que tú precisas y no te veas privado de tu derecho a la salud por no tener dinero, que es algo muy común. Déjame nada más que una anécdota al respecto. Yo tuve 2 meses hospitalizado, un mes en Vallenar y un mes en Coquimbo por un accidente cerebrovascular, del que me recuperé fantásticamente, afortunadamente, y me salió 0 pesos. ¿Y por qué me salió 0 pesos? Porque yo soy beneficiario del programa de reparación de asistencia integral de salud, PRAIS, que es para las personas víctimas de la dictadura. Y el Estado, 0 pesos. De lo contrario, ¿de dónde hubiera sacado yo el dinero si yo no tengo los millones y millones y millones que salió cada cuenta? De hecho, las cuentas salieron ambas por ahí por los 80 millones. Entonces, yo no tengo para pagar, yo me muero. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser eso razonable en un país que se dice democrático, que se dice, no sé, con buenas intenciones hacia el pueblo? No debiera ser. Yo creo que hay derechos sociales que debieran estar garantizados, y lo más importante es que esa fisonomía del Estado nueva debiera generar un sistema de protección social que te proteja desde tu nacimiento hasta tu muerte, y que tú te preocupes de trabajar, te preocupes de superarte, de hacer familia, pero con estas condiciones elementales más o menos solucionadas, digamos, aparejadas con tu esfuerzo, por cierto, pero hoy día no es una cuestión de esfuerzo. ¿Cómo se mantiene una familia si los dividendos o los arriendos
cuestan 400.000 pesos y el 80% de los trabajadores chilenos gana alrededor de 400.000 pesos. ¿Cómo lo haces? Es algo aritmético, no tiene que ver con flojera. Todos somos testigos, ¿no? Claro, y la experiencia que te pasó a ti, o la anécdota, como dices tú, está muy de la mano de lo que está pasando hoy en contingencia con los enfermos COVID. Han estado 1 mes, 2 meses hospitalizados graves y después salen con más enfermos de lo que estaban con una cuenta increíble. O sea, es criminal. Y la exclusión. Tú no puedes excluir a una persona que habita este territorio de un derecho social. El gobierno tuvo que echar pie atrás de las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores. El canciller dijo, no va a haber vacuna para los migrantes, ni para los irregulares, ni para los que la visa no lo exige, en fin, una serie de consideraciones. El ministro de Salud dijo, no, en realidad todos van a tener su vacuna, porque hoy día todos los migrantes pueden ir al consultorio. ¿Por qué no le va a aplicar la vacuna si pueden ir al consultorio, si pueden ir a la escuela, si viven aquí, si pagan el IVA, si finalmente hay muchas, porque nosotros tenemos en Chile una estructura tributaria tan injusta que todos nosotros, los más pobres, financiamos este sistema a través de las AFP, a través del IVA. Y entonces ahí también hay una estructura social que tiene que mejorar. Estamos conversando con el candidato a constituyente Claudio Quiroga aquí en la Radio Carnaval. Claudio, un tema bien importante que tiene que ver ya con el tema político. ¿Qué te parece a ti que las personas que estuvieron en esta campaña del terror antes de todo este movimiento político y ciudadano también, que si se reformaba, se escribía de nuevo la Constitución, íbamos a caer en una crisis, que iba a ser como Venezuela, y las mismas personas que trabajaron por el rechazo ahora están candidateándose como constituyente? ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Cuál es tu opinión acerca de esta contradicción, por decirlo de alguna manera? O sea, es una contradicción, por donde lo mires. O sea, trato de mirarlo de la manera más neutra posible porque tú no puedes quitarle el derecho a alguien de postularse. Pero, ¿cómo te explico yo que no te invito a una fiesta? Porque en esa fiesta hay puros asesinos y después estoy en la fila pidiendo la entrada para la fiesta y repartiéndola. Es decir, no tiene ninguna coherencia. Es decir, ¿cómo yo te puedo decir que una nueva constitución es un desastre y después candidatearme para escribir esa nueva constitución? Es que realmente es insólito y yo creo que la ciudadanía tiene que estar alerta. La ciudadanía tiene que estar despierta, con sus ojos abiertos, preguntarle a los candidatos, ¿usted votó por el apruebo, votó por el rechazo? Revisar en las redes sociales si esa persona votó por la apruebo o el rechazo. Ahora, yo vuelvo a decir, yo no le quito a nadie el derecho ciudadano de postularse y de tener la idea que se le frunza y que la defienda ahí. Pero, defendamos nuestras ideas, pero primero, nosotros tuvimos una discusión preliminar. Conversemos, y hubo un grupo de personas que dijo, no conversemos. Cuando esa gente que dijo, no conversemos, ¿por qué quiere conversar ahora? O sea, ¿qué idea vayas a defender si en el fondo tu idea era no conversar? ¿Qué idea vas a defender si tú querías mantener la Constitución y esa Constitución no se va a mantener? Entonces, si el mandato popular es, cámbienme la Constitución, por favor, 80-20, ¿cómo es posible que llegue una persona ahí que era parte de los 20 que no quería cambiar la Constitución? Yo lo veo no solo como una contradicción, lo veo como el gran peligro que nosotros tenemos. Si nosotros llenamos la constituyente de personas que no quieren una nueva constitución, no vamos a tener una nueva constitución. Eso es obvio. Entonces, yo creo que la gente tiene que pensar, si yo voto apruebo, yo quiero una nueva constitución. Y hay una cantidad de candidaturas enorme para decidirme por cuál apoyo. Yo promuevo mi candidatura por una razón, y por varias en realidad, pero hay una muy central, para mí muy central, el protagonismo de los sectores populares. Yo creo que este país es un país que tiene una deficiencia en los espacios deliberativos. El Transantiago en Santiago, la región metropolitana, es una muestra pero palmaria de cómo no escuchar a la gente hubiera sido pero fundamental. Es decir, este proyecto lo hicieron personas que nunca se habían subido a una micro. Eso es más o menos lógico, ¿no? Y también pasa con un montón de temas que tienen que ver con que los usuarios no insuman su punto de vista en las cosas. Entonces, claro, cuando una persona no se atiende en un consultorio, ¿cómo sabe esa persona lo que ahí se vive? Es muy difícil teorizarlo. Yo que he estado ahí, que he ido a las farmacias del hospital, que he estado 3-4 horas en espera de una atención médica, que he ido a urgencia a recibir una atención más o menos desprolija, ¿no? Y también que he ido a un recinto privado a que me atiendan en 5 minutos y que todo funcione, me percato de que si más gente del mundo popular estuviera en las decisiones, muchas cosas no se dirían, no se harían, ni se pensarían,
cómo se piensa. Yo solamente quiero recordar que cuando un subsecretario de salud dice que la gente va a hacer vida social a los consultorios, yo creo que eso es tan violento, porque lo viví. Yo he visto a la gente discapacitada, a los adultos mayores, a los diabéticos que no pueden estar sin consumir alimentos una larga cantidad de horas. Lo he visto casi al borde del desmayo en esos horarios. Para que alguien me diga, no, que sabe que en realidad esa gente llega a las 5 de la mañana para conversar un ratito. Esa persona va a diseñar una política pública integradora, inclusiva, pertinente, empática, si piensa que los que estamos ahí no estamos por una verdadera necesidad. Estamos porque nos gusta conversar y como no hacemos nada y somos más tirados a flojos, ¿no? Nos ponemos ahí a eso. Esa es la mentalidad que hay en el fondo de la política pública. Yo por eso que creo que lo que represento y lo que representa mi lista Prueba de Dignidad también es una apuesta por transformar Chile, por transformarlo completo, por hacer otro país con más justicia social, con un Estado que le sirva a la gente y con instituciones que le sirvan a la gente. Hoy día las instituciones no siempre son funcionales a las mayorías, son más bien, yo digo, guardianes, cuidadores del orden de cosas y de la ley. Yo me pongo a pensar Carabineros de Chile. Carabineros de Chile es una institución totalmente, digamos, funcional a la élite. O sea, protege a un grupo ciudadano y perjudica a otro. Y la justicia, ¿qué me dices de la justicia? Es decir, peguémonos una vuelta por la cárcel y apuesto lo que sea a que no te vas a encontrar con personas con recursos económicos en la cárcel. Entonces, o ellos son más buenos que nosotros, tienen un espíritu más noble y no existe maldad en ellos, no creo que sea así, o somos discriminadores y a lo mejor la muerte del joven malabarista es una muestra, es una comprobación empírica de cómo tú tratas a las personas, más allá de lo que las personas hagan incluso, cómo tú tratas, cómo tienes un sesgo, y ese país tiene que acabarse. No puede ser que el mapa de Chile sea todos por aquí y Vitacura, Las Condes y Los Barnechea por allá. Esos dos países, con una minoría ínfima donde ganó la prueba en el rechazo, y la otra gran mayoría, se construye con los criterios de esa minoría. Eso siempre va a cultivar rabia. El estallido social se acabó con la pandemia, o sea, no se acabó el estallido social, se acabaron las manifestaciones por la pandemia. Pero espérate un ratito, y cuando la pandemia deje de ser y los problemas de pobreza siguen iguales, la gente va a salir de nuevo, porque tú no la puedes tener en esta estructura donde sus deudas se triplican, se cuadruplican, se quintuplican y nadie puede hacer nada por ello. Piensa tú en la usura, en los intereses sobre los intereses, en cómo una persona pide un préstamo de 1,5 millones, termina pagando 8, y cómo eso no hay una ley. O sea, la persona se toma la cabeza con 2 manos, va al sistema, a la Superintendencia de Banco, al CERNAC, no, perfecto, es legal. Pero ¿cómo si yo pagué 7 millones y pedí 2? Sí, pero es que usted se atrasó. O usted refinanció. Usted ya tenía pagado su préstamo, pero se le ocurrió pedir 300 luquitas más y le cobraron todo de nuevo. ¿Y eso se puede? Se puede. ¿Y eso es justo? No es justo. Esas cosas tienen que cambiar, pero ¿por qué? Por la Constitución, porque alguien podría decir, no, esas son leyes. Pero la Constitución determina qué se puede y qué no se puede. ¿Y qué es lo primero que hace la derecha cuando un proyecto de ley no les gusta? ¿A dónde van? ¿A dónde se les ocurre ir? Al Tribunal Constitucional, a recurrir a esta estructura jurídica para impedir los cambios sociales que benefician a la gran mayoría. Yo les pido a la gente que miren las historias de vida. Miren, que miren las fotos, que miren los apellidos, que mire inteligentemente quién puede defender mejor sus intereses. Si usted pone una foto aquí gigante de José Antonio Castro y pone una foto gigante mía, usted debiera solito mirar la foto, mirar los apellidos, mirar las historias de vida y decir, parece que este tipo está más cerca de mis intereses que este otro. Es humano defender los intereses propios. Es muy difícil que tú defiendas intereses ajenos. Y la élite se defiende a sí misma, se protege a sí misma, no quiere que nada cambie y nosotros pujamos por la transformación. Bueno, le agradezco muchísimo la presencia aquí en la Radio Carnaval y muy interesante, podamos encontrarnos también en una próxima oportunidad, así que te vaya muy bien y te han invitado para otra oportunidad, ¿ya? Sí, pues te agradezco la invitación y saludo a la gente de Los Valles, una ciudad muy hermosa, la perla del Limarí, una ciudad que ha crecido mucho y que espero que siga progresando y que siga, digamos,
creciendo no solamente en magnitud, sino que también en posibilidades para su gente. Muchas gracias. Que así sea. Muchas gracias. Hemos conversado con Claudio Quiroga, candidato a constituyente. En abril, no se olvide, 11 de abril de 2021 tenemos municipales, también elegir constituyente y también gobernadores regionales. Que te vaya muy bien, ¿ah? Muchas gracias. Muchas Chao, chao. gracias, Carlos. Ok, vamos a una pequeña pausa. Ya estamos de vuelta aquí en la Radio Carnaval.